¿Qué se necesita para convertirse en un verdadero yogi? Decidí hacer un experimento con el yoga, así que me uní a verdaderos yogis. ¿Qué se necesita realmente para convertirme en un yogi? ¿Será posible lograrlo en 30 días? ¿Qué pueden hacer los yogis que una persona que no practica no puede? Me dediqué 30 días con mucho enfoque en esto. Quédate aquí y mira hasta dónde logré llegar con esto. Hola seres, bienvenidos, soy Douglas Flamino. Hoy vas a verme aquí durante 30 días intentando convertirme en un yogi, practicando yoga, estudiando yoga. Pero antes, dame un likecito, anda, esto es muy genial, sé que puedes hacerlo por mí. Dale un likecito aquí y comenta Pocahontas. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de los yogis, verdad? Si no sabes qué son los yogis, ¿sabes esos tipos que se retuercen todos, tienen poderes místicos y escupen fuego? Está bien, va. No es exactamente así. Lo primero que descubrí al empezar este video es que el yoga no es exactamente lo que yo pensaba que era, ¿verdad? Siempre pensé que solo eran esas posiciones raras, que la gente está toda torcida así y parece yo-yo, ¿sabes? ¡Wow! Eso sería muy innovador, clase de poses de yo-yo durante 1 hora. Entonces entendí que el yoga no solo son posiciones y estiramientos difíciles, sino que va mucho más allá. Por suerte, tengo un gran amigo yogi, Guillermo Romano, quien es mi amigo desde hace tiempo. He grabado varios videos con él para el canal y siempre está dispuesto a ayudarme en nuevos proyectos. Y este es el video máximo en el que él podría ayudarme, ¿no? Es su especialidad suprema. Entonces, él creó todo un plan de estudio y práctica de yoga para todo mi mes. Y durante estos videos decidí aclarar algunas dudas con él para que quede muy claro para todos lo que realmente es el yoga. Bueno, ya que tocamos este tema, ¿qué es el yoga? Estoy con Guillermo y le haré muchas preguntas. Bien, dime primero, ¿qué es el yoga? Si pensamos en la etimología de la palabra, yoga viene de yurd, del sánscrito, que significa unión. Es la ciencia que une al ser consigo mismo, con el mundo, la naturaleza, el prójimo y lo divino. Por eso es una ciencia integradora. Esta mente nuestra que está hecha a pedazos, fragmentada entre muchos deseos, muchos recuerdos, muchos sueños, muchos miedos, muchos resentimientos, es detener toda esa cacofonía y encontrar un eje interno. No es no pensar, es estar pleno y presente. El yoga es la ciencia detrás. Sobre la gran pregunta, ¿quién soy yo? Y el dilema, ¿por qué sufrimos y cómo afrontarlo? Salir del sufrimiento, crear lucidez y conciencia sobre quiénes somos. ¿Ves? Ni tú sabías bien qué era el yoga, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve realmente el yoga? No le preguntaré eso a Guillermo, quizás sea parcial. Mejor preguntemos a la inteligencia artificial, ¿no? Vamos allá, le preguntaré al ChatGPT. Los posibles beneficios del yoga, porque si le preguntara a mi profesor de yoga, la respuesta podría ser parcial, ¿no? Él diría, no, es la práctica más beneficiosa del planeta. Seamos directos, ¿qué beneficios del yoga están científicamente comprobados? Vamos allá y usamos la respuesta aquí. Los beneficios. Comprobados científicamente sobre el yoga, decidí iniciar mis prácticas y estudios en el Instituto de Guillermo, donde los martes y jueves estaba practicando Hatha Yoga y los domingos por la mañana estaba practicando Raja Yoga. ¿Qué me pareció el Hatha Yoga? Fue la práctica que más realicé, el estilo de yoga que más practiqué en estos 30 días. Y no es porque sea Hatha Yoga que todas las clases de Hatha Yoga van a ser idénticas. Varía mucho según la clase y el profesor. Pero el yoga, en un contexto general, me di cuenta de que existe un pequeño patrón que se repite en todos los estilos de yoga, que serían las asanas, que serían las posiciones. Y esa es la parte que creo que es la más famosa, ¿verdad? Mucha gente piensa que el yoga es solo posturas y estiramientos, ¿verdad? Pero no es así. Existen posturas de estiramiento, posturas de equilibrio y posturas de fuerza, y algunas posturas que exigen esas 3 capacidades al máximo nivel. Así que hay posturas muy difíciles. Es quien ya es... A veces en este negocio hay posturas imposibles. Él está en un descanso maravilloso. Es una postura de descanso. Postura de descanso. Al inicio me costaron las posturas. No soy un tipo súper flexible, digamos así. No soy el más rígido, pero tampoco soy súper flexible. Siendo sincero, mi primera clase de Hatha Yoga, que inició con posturas, me pareció bastante desagradable.
generalmente no nos gusta aquello que no hacemos tan bien, ¿verdad? Entonces da una leve frustración, ¿no? Ves un salón lleno de personas que logran hacerlo, súper flexibles, haciendo las posturas, y tú ahí todo rígido. Entonces era desagradable. Pero aún así, en la primera clase, ya me di cuenta de lo bueno que es esto. Para prepararse para la meditación, es como si estas posturas fueran un adelanto de lo que sufrirías después. ¿Sufrirías? Porque a veces meditamos mucho tiempo. Debemos estar en buena condición física para pasar mucho tiempo quietos. Entonces, esas posturas nos preparan muy bien para eso, y yo nunca lo había hecho. Entonces no me imaginaba que la postura servía para eso. Y de hecho, incluso en las posturas, si logras concentrarte bien, también se convierte en una meditación activa. Entonces, con el paso del tiempo, fui aprendiendo a aprovechar ese periodo de las posturas y logré estar muy presente ahí. Lo utilicé como meditación, no solo preparación, y dejé de preocuparme por eso. Si hay posturas en las que ni siquiera puedo acercarme al nivel máximo, o que no puedo hacer, o que tengo que quedarme a la mitad del camino, porque es mi proceso. Entonces, ¿ya no se volvió una frustración? Y que puedas levantarte con tus propios pies del suelo. Inclínate hasta notar que puedes levantarte con las piernas. Señala los pies con las manos y mantente así. Después están los pranayamas. Amigo, los pranayamas, que son las técnicas de respiración, son cosas muy poderosas. Podemos cambiar mucho nuestro estado emocional, nuestro estado físico, solo con la respiración. Impresionante. Ya conocí algunas técnicas de respiración, ¿verdad? Por ser curioso de la meditación desde hace bastante tiempo. Pero nunca seguí una práctica correcta, sí, nunca seguí un método adecuado. Y por último, la meditación. Y cuando vas a un instituto para meditar, ¿verdad? Para tomar una clase de yoga, meditación, la meditación es guiada por alguien. Y eso tiene un lado, desde mi punto de vista, positivo y negativo. Positivo porque terminas conociendo un nuevo método de meditación. Y lo negativo, desde mi punto de vista, es que te quita un poco la concentración al estar siguiendo una guía vocal. Yo prefiero estar en total silencio, pero hay muchas personas que terminan perdiéndose y prefieren una guía para meditar. Pero no significa que no se pueda llegar muy lejos con la meditación guiada. Sí se puede, yo lo logré. Mira, obtuve resultados muy buenos con la meditación guiada. Entonces, ¿el yoga es meditación? ¿Cuál es la diferencia entre yoga y meditación? Ninguna diferencia. El yoga es meditación. Los maestros afirman que el yoga es samadhi, el estado buscado en la meditación. Es que aquí en Occidente llegó una parte del yoga reducida y subutilizada, que es el hatha yoga, que es la parte que ustedes ven con estiramientos y todo eso, y que en realidad fue diseñada por los maestros tanto como una meditación dinámica, como mucho más, especialmente una preparación para las meditaciones estáticas. Es curioso que muchos practicantes de yoga, tras mucho tiempo practicando y querer meditar, buscan la meditación en prácticas budistas. En realidad, las prácticas originadas en el yoga y el Sanatana Dharma, dentro de las tradiciones y filosofías del hinduismo, también generaron meditación. Bueno, en realidad, es que los yogis eran los científicos de la conciencia desde tiempos inmemoriales. Y entonces poco importaba si eran hindúes, budistas, jainistas o de alguna otra tradición o de ninguna de ellas. Lo que les interesaba era saber quién, al fin y al cabo, soy yo. ¿Qué queda cuando todas las tormentas aquí se calman? Y cuando miro el reflejo de mi propia conciencia desde un estado de quietud, ¿se puede decir que los yogis inventaron la meditación? Entonces conocí el yoga de verdad en el Instituto de Guillermo, en la Revolución de Sí. Sin embargo, él me consiguió varios contactos para que yo pudiera ir a otros institutos. Entonces fui a practicar Hot Yoga. Hot Yoga básicamente era un Hatha Yoga, solo que lo hacíamos dentro de un sauna. Amigo, caliente. Bueno, sobre el Hot Yoga no me gustó, de verdad. Me gustó la clase y el maestro, ya había tomado clase con él en otro lugar y es bueno.
Pero no me gustó la sauna, es muy caliente, obvio, ¿no? La sauna es para eso, pero terminamos la clase de yoga encima de un charco de sudor. Amigos, sales empapado de ahí, lo cual me pareció muy desagradable. En ese lugar no diré el nombre para evitar propaganda negativa, realmente no había mucho ahí. El periodo de la meditación. Incluso había un periodo de relajación y todo eso, pero yo tenía la expectativa de tener más tiempo para poder meditar, ¿verdad? Porque después de esas posturas difíciles, yo estaba súper preparado y mi objetivo era, bueno, ahora me voy a sentar aquí y voy a quedarme media hora meditando. Y no hubo. Entonces hubo una ruptura de expectativa, pero de cualquier manera no me gustó el calor excesivo. Aunque la infraestructura del lugar está muy padre, para quien le gusta el sauna, a veces eso va a ser lo más interesante. Luego fui a otro lugar a practicar una técnica que combina estilos de yoga. La clase con él fue una mezcla de Iyengar Yoga, que es un yoga con accesorios. Me pareció muy interesante. A primera vista, sí, parece algo que va a doler, pero está muy padre meditar de cabeza. Kundalini Yoga y Hatha Yoga. Entonces me pareció muy interesante esa mezcla. Hubo un momentito de meditación, hubo pranayamas, el combo completo. También hice una práctica aquí en casa llamada Yoga Nidra, que sería yoga de los sueños, yoga del sueño o yoga de los sueños. Es una técnica de relajación para antes de dormir y lo complicado es no quedarse dormido al usarla. Incluso, pronto habrá un video aquí en el canal solo sobre yoga de los sueños. ¿Y Guillermo me va a ayudar? Quien vio mi último video aquí en el canal me vio mencionando las técnicas que él me pasó para que yo intentara hacer en sueños lúcidos. Y vamos a hacer un video dedicado completamente a eso, a las experiencias que se pueden tener con sueños lúcidos y lo que significan. Voy a mostrar en ese video que vendrá los significados de mis sueños, ¿verdad? Pensé hacerlo en este video, pero sería muy largo. Decidimos grabar un video sobre yoga de los sueños y realizar más experiencias que él me sugiera en un sueño lúcido. Ya dime cuántos tipos de yoga hay, ya que estás hablando de eso. Está bien, mira, en la tradición original podemos sintetizar, digamos, 5 tipos de yoga. Originalmente, Swami Vivekananda, el gran maestro que trajo el yoga. Si puedo mostrarlo, es este tipo de aquí. Entonces podemos pensarlo así. Si el yoga es la ciencia de la autorrealización, es un método con prescripción y contraindicaciones que lleva a la iluminación. Podríamos sintetizar 4 tipos de yoga y algunos otros. ¿Cuáles son esos 4? Bhakti Yoga. Se puede llegar por devoción, como hiciste con los Hare Krishna, ¿recuerdas? Ajá. Karma Yoga, que es el camino de la acción correcta. Sí, se puede llamar yoga a hacer el bien, practicar la caridad, amar al prójimo, actuar sin esperar los resultados de tus acciones. Jnana Yoga es el camino del conocimiento y el estudio de la naturaleza del ser. Eso es estudiar ciencia y así, más o menos. Sería estudiar los textos de los maestros y sus enseñanzas sobre la naturaleza del ser real. Raja Yoga, conocido como yoga real, significa rey y es la base de todos ellos, siendo la meditación su columna vertebral. Ahora, pasando al siglo XIX y mucho más, especialmente al siglo XX, cuando el yoga llega a Occidente, ahí tienes infinitos yogas, todos derivando de estos troncos, principalmente del Hatha Yoga, que es esa práctica austera desarrollada por los sadhus para entrenar el cuerpo, para soportar largos periodos en meditación y llevar la conciencia al samadhi. Y ahí tienes cosas muy interesantes como el Yoga Iyengar, el Ashtanga Yoga de Patabi Joyce, que son modernizaciones de ese yoga antiguo. También hay cosas curiosas como Beer Yoga o Goat Yoga, que es hacer yoga con una cabra en la sala. Ningún texto ni maestro dirá, pon una cabra en tu espalda para hacer yoga. Toma cerveza antes de hacer yoga, quédate en una sala, incluso hot yoga, así lo dice la gente del hot yoga. Haremos una sala a 40 grados porque así meditaban los yogis, pero ellos meditaban en el Himalaya donde hace bajo cero. Entonces los yogas están repartidos por todo el subcontinente. Vas a hacer hot yoga, entonces haz también freezer yoga, ve a un frigorífico y haz yoga ahí, ¿no? ¿Sabes? Esas cosas modernas son muy cuestionables. Incluso, practicando yoga en casa, logré una meta que no pensé que alcanzaría tan rápido, que es una técnica llamada Shambhavi Mudra, Shambhavi Mudra, Shambhavi Mudra. No sé cómo se pronuncia, es sánscrito, amigos, como esa mirada hacia arriba, ¿saben? ¿Saben cuando ven a ese yogi con los ojos en blanco? Él está haciendo ese tal Shambhavi Mudra. Inicialmente, cuando estamos aprendiendo, es incómodo estar intentando mirar hacia arriba.
Pero en algún momento algo cambia y el ojo se relaja en esa posición y ya no sientes la necesidad de parpadear. Es raro, pero es algo que tienes que seguir practicando e intentando hasta que llegue el momento en que puedes hacerlo de manera cómoda. Eso tampoco es necesario hacerlo con el ojo abierto, ¿verdad? Puedes hacer eso con los ojos cerrados, pero mirando hacia arriba. Me di cuenta de que lo lograba porque intenté practicar y después de un tiempo considerable de meditación volví en mí y me di cuenta de que estaba así. Dije, no puede ser, estuve todo ese tiempo mirando arriba sin parpadear. Entonces decidí grabarme para ver si realmente estaba logrando mantener ese Shambhavi Mudra y si lo estaba haciendo. Lo más extraño para mí es ya no tener que parpadear. ¿Sabes ese juego de, el que parpadee primero es gay? Mano, cualquier yogi nunca va a ser gay. Peor que... No voy a decir nada. Bien, yendo directo al grano, durante todo este periodo de 30 días practicando yoga, ¿qué sentí realmente? Tuve muchos beneficios, algunos beneficios más irrelevantes y algunos beneficios que son muy útiles para la vida. El beneficio más relevante fue en relación a mi movilidad. Mejoró considerablemente mi movilidad. Pero ¿por qué considero que es el más irrelevante? Porque me di cuenta de que es algo que se pierde muy rápido. Si paso 3 o 4 días sin practicar nada, parece que vuelve todo otra vez. Y cuanto más vamos al gimnasio y hacemos movimientos de acortamiento, de fuerza, se pierde muy rápido. Entonces es algo irrelevante, es muy pasajero si no practicas. Otro beneficio, yo ya meditaba desde hace bastante tiempo. Es algo que hago bien, medito bien, de verdad. Creo que es una de las cosas que mejor hago en la vida. Pero para que yo pudiera llegar a un estado así de desconexión, de poder meditar, necesitaba quedarme por lo menos unos 25-40 minutos meditando, para entonces, sí, empezar a lograr desconectarme de verdad, por así decirlo. Y ese proceso previo a la meditación de asanas, pranayamas, eso es un atajo. Entonces resulta que llego a un estado meditativo bueno, mucho más rápido. Lo que antes me tomaba 40 minutos para alcanzar, ahora lo logro en 15, 20. Y así, siempre hay incomodidad en la meditación. Si vas a meditar por mucho tiempo, empieza a doler la espalda, empiezan a doler las piernas. Para los que no son muy flexibles como yo, entonces también terminas reduciendo esas incomodidades. Es muy útil. Entonces, si estás empezando a meditar y sientes molestias y piensas que es algo raro, no puedo meditar porque me duele la espalda, todos sentirán dolor en algún momento, unos con menos y otros con más tiempo de meditación. Es común, le ocurre a todos. Para mí, el mayor beneficio está en el yoga completo y en la meditación. Es cómo logramos lidiar con nuestras propias emociones. Es el autoconocimiento que obtenemos gracias a eso. Estás ahí meditando, es como si estuvieras mirando hacia adentro, prestando atención únicamente en ti mismo. Al menos ese es más o menos el objetivo, Y eso termina reflejándose en la vida de muchas maneras. No solo fisiológicamente hablando, que la ciencia lo comprueba, ¿verdad? Que reduce la probabilidad de problemas cardíacos, mejoras la condición respiratoria, bla bla. Aparte de la condición fisiológica. Digo, la manera en que actúas con las personas, la manera en que eres, eso mejora. Por increíble que parezca, estás ahí, solo, parado, mirando hacia adentro. Y cuando sales de ahí para vivir, poco a poco te conviertes en alguien mejor. Imagina que eres un observador. Cualquier cosa que observes por mucho tiempo, vas a empezar a sacar conclusiones sobre esa cosa, ¿verdad? Y para un yogi, eso es el mismo. Siempre se observa y aprende de sí mismo. Entonces, cuando empiezas a entenderte mejor a ti mismo, empiezas a tener más facilidad para lidiar con los problemas, empiezas a tener más compasión. Eso te convierte en una mejor persona. ¿De qué sirve ir a meditar, salir levitando, escupiendo fuego, yoga fire? Bueno, eso sí estaría muy chido, no se puede ignorar. Mira, te voy a dar otro ejemplo. ¿De qué te sirve saber hacer posturas dificilísimas de estiramiento de cabeza? ¿Sabes? Puedes ser una persona horrible con los demás, aunque sepas hacer posturas dificilísimas. Entonces, si el yoga solo te ayuda a quedarte
Con buena movilidad, lamento decirlo, pero qué porquería, ¿no? Ahora llegué a un estado de nirvana, llegué al tal samadhi. Creo que no. Ese tal samadhi sería, ¿qué? El máximo estado de la meditación del yoga. ¿Y cómo se llega a eso? Samadhi es una palabra difícil de traducir. Algunos la interpretan como integración o supraconciencia. Los varios tipos de samadhi son el nivel máximo al que una mente humana puede llegar. De luz clara, de perfecta lucidez, de total presencia en el aquí y ahora, de total identificación con tu yo real. Más o menos, lo que sucede es que cesan las tormentas de la mente y en el samadhi te ves en tu verdadera naturaleza. ¿Quién eres tú? Más o menos se puede decir que todo el amor, toda la sabiduría, la alegría, toda la felicidad inundan tu corazón y tu conciencia. Pero la cuestión es, primero, el samadhi no es una cosa. Cuando llegas ahí, descubres que no es algo nuevo que hayas adquirido. En realidad, es tu estado natural al que has regresado. Es la naturaleza primordial de todas las mentes. Y en segundo lugar, cuando practicas mucho, encuentras un lugar en la conciencia en el que ya no entras más en samadhi. Ya no lo hago, ¿sabes? Solo estoy en la práctica y ¡pum! Me absorbe ese estado donde no parpadeo, mi pulso baja y casi no respiro. ¿Verdad? Para quien lo ve desde fuera, wow, qué fenómeno. Pero para quien está dentro, aún más. La realidad se vuelve algo mucho más luminoso. Gente, si yo quisiera convencerlos, les diría que esto es más bonito que cualquier cosa que ya haya experimentado. Es más loco que cualquier ayahuasca, que cualquier ácido, que cualquier sustancia. Pero lo que un maestro dirá es que el samadhi no puede ser una circunstancia. Es tu estado natural. Entonces, gradualmente vas entrando en samadhi, haciendo que se vuelva más tu estado presente. Entonces, los grandes maestros, por ejemplo, están interactuando contigo, conversando contigo, pero ellos están inmersos en esa conciencia del yo soy, esa plena conciencia llamada Satchitananda. La naturaleza última de la conciencia es existencia, conciencia, felicidad y bienaventuranza. Esto es lo más elevado del samadhi. Y ese es el punto, ¿sabes, Douglas? ¿Qué cuesta hacer yoga de verdad? Cuesta todo, porque es la ciencia real del autoconocimiento. No es que cueste dinero, gente, cuesta tiempo, dedicación. Duele, lleva tiempo y esfuerzo porque vas a desmontar ese personaje falso que creaste para ti. Los maestros dirán, eso que llamas yo y mío ni existe, ni siquiera sabes quién eres. Y vamos a empezar desde la base, empezar, por ejemplo, no sé, haciéndote entender cómo sientes tu cuerpo, cómo te estiras, cómo respiras, después cómo funcionan tus pensamientos, deseos y demás. Y vas a entender que eres mucho más que los fenómenos que pasan por tus sentidos y por tu mente. Creo que ya he tenido, incluso fuera de la experiencia del yoga, sensaciones muy parecidas a los relatos de ese tal samadhi. Pero no puedo decirlo con certeza. Creo que si hubiera llegado, tendría la certeza para decir que sí. Entonces, como no tengo certeza, prefiero decir que no. Pero voy a seguir meditando y ver si eso sucede. No es que sea un objetivo mío de la meditación. Creo que mi objetivo con respecto a la meditación ya está sucediendo. Entonces, si nunca llego al samadhi, no hay problema. Voy a seguir meditando de todos modos. Y feliz con eso, de la misma manera, sintiéndome totalmente realizado y cosechando los buenos frutos de la meditación y tratando de influenciar al mayor número posible de personas para que también lo hagan. Si hay un hábito del que soy más fan es la meditación. Eso ya lo he dicho en videos aquí del canal, en videos pasados. Hice una lista de buenos hábitos y siempre pongo la meditación como la génesis de los buenos hábitos, porque te prepara para poder lograr cualquier otro hábito. Entonces, hermano, medita, haz yoga, estudia esa área, vale la pena, realmente vale mucho la pena. Ahora, hay una que me gustaría mucho saber. Este tipo hace algo muy raro, se traga la lengua. ¿Cómo se llama eso exactamente? Hechari Mudra. Kechari Mudra, lo mostraremos de cerca. ¿Lo permites? Claro, es una práctica secreta, aunque no tanto secreta porque era un vidya, ¿verdad? Un conocimiento secreto que sirve para que produzcas una serie de energías para hacer que las energías fluyan de una manera distinta que te lleve al samadhi. Entonces es más o menos meter la lengua dentro de la nasofaringe. La lengua va a penetrar ahí en el... Hay unas ilustraciones que creo que Douglas puede poner después. Mira, ahí. Mira, su lengua está allá arriba en la garganta. Eso es muy raro.
Es necesario. O sea, Lotus, esas cosas más complicadas de aprender. No, mira, soy un practicante de yoga desde hace 17 años y hago de eso mi gran práctica de vida. Entonces, sí, o esas prácticas más secretas las vas a aprender a medida que vayas avanzando. Y yo hago prácticas largas. He realizado retiros donde debía quedarme rodeado de 5 fogatas y el sol durante 5 días sin moverme desde el amanecer hasta el atardecer. He hecho retiros en cuevas de amanecer hasta atardecer, pero eso es para quienes buscan prácticas muy profundas. La meditación y el yoga practicados 20 minutos diarios dan resultados. De hecho, se pueden lograr modificaciones considerables en el cerebro a nivel de neuroplasticidad, mejora del bienestar, disminución del estrés, mejora de la autoestima, mejora del bienestar percibido. Con estas prácticas de 20 a 30 minutos, entonces, así no necesitas hacer las cosas más complicadas. Encuentra una modalidad de yoga que te ayude a percibir una cosa que es la emoción principal, que es la base de todas nuestras emociones. Se llama Shanta Rasa, que es la serenidad, es la paz. Incluso alguien que habla rápido como yo puede disfrutar estos estados. Ya le dije a Douglas y mis amigos que soy la mejor propaganda que los maestros han creado, porque soy un tipo diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otras cosas, ¿no? Otras neurodivergencias, no sé, otras habilidades. Pero de hecho sé que tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad y puedo meditar. Entonces, si yo puedo, cualquiera puede. Sobre el instituto. ¿Cómo viene la gente a meditar aquí? Mejor explícalo tú directamente, es más sencillo. Bueno, gente, el Instituto Revolución de Sí es una escuela de conciencia que, además de la meditación, tiene varias otras prácticas y cursos que pueden tomar. Las dos formas para que empiecen a meditar con nosotros son o en los grupos de los miércoles que son en línea, y es gratuito, solo tienes que inscribirte por Instagram del Instituto Revolución de Sí o mi página guilhermeromano.oficial. Y es el curso más consistente para quien quiere recorrer el camino del verdadero yoga, haciendo las prácticas físicas, meditativas y los estudios. Los domingos es el Radia Yoga y la Revolución de Sí, de 8:30 a 11:30 am. Y ahí hay una parte de práctica física, meditación, la clase del texto que estamos estudiando, y satsanga, ¿verdad? La conversación después sobre el texto. También puedes inscribirte a una clase experimental con el formulario en nuestra página. Puedes hacerlo en línea o presencial aquí en La Moca. Pronto tendremos una nueva sede. Solo ven los domingos, inscríbete y prueba la clase para ver si te gusta. El valor de estas clases se usa solo para el mantenimiento del instituto. Todos los profesores, yo incluido, somos voluntarios. Y este es un curso para quienes realmente quieren ser buscadores. Además de este curso de los domingos, hay otros cursos en nuestra página. Cursos de meditación de varios tipos, como la jornada de la meditación, el secreto de los chakras y el curso de pranayama. También están los retiros que organizamos. Sí, y también los otros cursos y actividades que vamos anunciando de vez en cuando. Bueno, eso fue todo por el video. Un gran agradecimiento a todos los que participaron en este video. Si te gustó, deja un like. Hasta la próxima experiencia. Adiós. Creo que el otro lado es mejor. Porque ahí la cadera está más rígida. ¿Escuchaste un plac? Este está muy chido. Hay un anime llamado Baki. Órale. Ya estuvo, hombre. Terminamos empapados, literalmente terminamos encima de un charco de sangre. ¡Ay Dios! ¡Qué horrible sudor! Un charco de sangre. Imagina un yoga difícil.